Imaginen un lugar entre dunas y colinas áridas, allí donde en verano la arena se calienta hasta 70 grados Celsius y puede no llover durante meses. Aquí no hay grandes ríos, no hay lagos y casi no hay nada de lo que normalmente se asocia con la industria pesquera. Cualquiera diría que en estas condiciones es difícil que crezca hasta la maleza. Pero ahora mismo, en medio de este calor, miles de toneladas de pescado nadan en enormes piscinas. Los alimentan, los clasifican, los envían a procesar y los distribuyen a las tiendas. Pero ¿cómo es posible algo así y a quién se le ocurrió? La idea en sí parece sacada de la ciencia ficción. Sin embargo, hablamos de un proyecto muy real de Israel, que lleva muchos años funcionando en el desierto del Negev. Pero, ¿cómo es que un país acostumbrado a ahorrar literalmente cada gota de agua llegó a una solución así? Y cuanto más se profundiza en esta historia, más se comprende que el secreto no estaba escondido en el mar, ni en los ríos, ni siquiera en las tecnologías del futuro. Estuvo todo este tiempo muy profundo bajo nuestros pies, allí donde a nadie se le había ocurrido mirar. Si se mira el mapa de Israel, casi la mitad del territorio del país está ocupada por el desierto del Negev. Desde el aire, se asemeja a un espacio infinito de piedra, arena y mesetas quemadas por el sol. En algunas zonas, las precipitaciones son tan escasas que cualquier mancha verde parece casi una casualidad. Muchos viajeros que llegan aquí por primera vez describen la misma sensación. Es como si el propio paisaje le recordara constantemente a la gente la escasez de agua. Al mismo tiempo, la población del país continuó creciendo durante décadas. Era necesario abastecer a la gente con alimentos. Se necesitaban verduras, frutas, productos lácteos, carne y pescado. Para un estado pequeño, la dependencia de las importaciones siempre significa riesgos adicionales, especialmente si se trata de productos que deben aparecer regularmente en los estantes de las tiendas, independientemente de la situación en el mundo. Por eso, ya en las primeras décadas de existencia del país, los ingenieros y agrónomos comenzaron a ver el agua de una manera completamente diferente. Donde otros la percibían como un recurso común, ellos tuvieron que verla como un factor estratégico. Cada nuevo pozo se estudiaba con especial atención. Cada embalse se planificaba con años de antelación. Con el tiempo, este enfoque se convirtió en parte de la cultura nacional de gestión de recursos. Más tarde, Israel aprendió a desalinizar el agua de mar a escala industrial, a reutilizar las aguas residuales tratadas y a crear proyectos agrícolas en zonas que antes se consideraban inviables. Muchas de estas soluciones causaron asombro entre los especialistas de otros países. Pero incluso en este contexto, la piscicultura seguía siendo uno de los desafíos más complejos. El pescado casi siempre se asocia con grandes cantidades de agua. Cuando una persona escucha la frase granja piscícola, generalmente se imagina estanques, lagos o zonas costeras. Esta imagen parece tan natural que rara vez se cuestiona. Es precisamente por eso que la sola idea de criar peces en medio del desierto fue considerada durante mucho tiempo como algo a todas luces descabellado. Incluso entre los especialistas no faltaban los escépticos. La lógica parecía simple. Si hay poca agua, ¿para qué desperdiciarla en peces cuando existen áreas más evidentes para la agricultura? Hace unas cuantas décadas, una pregunta así parecía bastante justa. Pero el problema era que, bajo la superficie del desierto del Negev, se escondía un recurso que durante mucho tiempo casi nadie había considerado en serio. A gran profundidad se encuentran antiguos acuíferos. Esta agua se acumuló aquí durante muchísimo tiempo, y sus propiedades son notablemente diferentes a las del agua dulce común. Contiene una gran cantidad de sales y diversos minerales. Para beber, esta agua es poco adecuada. Para muchos cultivos, también representa serias dificultades. Durante mucho tiempo, se le percibió más como un problema que como un recurso valioso. Sin embargo, los investigadores poco a poco notaron un patrón interesante. Algunas especies de peces pueden vivir en agua con una alta mineralización mucho mejor de lo que se pensaba. Es más, ciertos parámetros de dicho entorno resultaron ser bastante cómodos para algunas especies. Lo que al principio parecía una limitación,
de repente comenzó a convertirse en una oportunidad. Cuando me topé por primera vez con la descripción de estos proyectos, supuse que se trataba de un pequeño experimento. Unas cuantas piscinas, un par de grupos científicos e intentos cautelosos de poner a prueba una idea inusual en la práctica. Pero mientras más material encontraba, más claro se hacía que el asunto era de una escala mucho mayor. Las primeras piscifactorías, la verdad, es que empezaron de una forma bastante modesta. El agua se extraía de pozos profundos, se bombeaba a piscinas especialmente preparadas, y allí se soltaban los peces. Desde afuera, la escena parecía casi surrealista. Alrededor se extendía un desierto árido, y justo al lado había una instalación que se vería mucho más natural cerca de la costa. Pero la verdadera pregunta no era si los peces podrían sobrevivir unos cuantos meses. Era mucho más importante entender si era posible crear un sistema que funcionara durante años. Un experimento de una sola vez y una producción estable son tareas completamente diferentes. Fue precisamente en esta etapa que comenzaron las pruebas más serias. Muchos de los primeros proyectos implicaban revisiones y ajustes constantes. Los investigadores tenían que averiguar qué especies de peces crecían más rápido en el agua local, cuáles toleraban mejor los cambios en la composición química y cuáles eran económicamente viables para la cría. Un error podía significar la pérdida de toda una temporada. Por eso, cada decisión se revisaba con especial cuidado. El agua se extraía desde una gran profundidad, donde la temperatura se mantenía relativamente estable a lo largo del año. Esto, inesperadamente, resultó ser una ventaja importante. En cuerpos de agua normales, los piscicultores a menudo se enfrentan a fluctuaciones bruscas de temperatura. Aquí, parte de ese problema desaparecía por sí solo gracias a las características de los acuíferos subterráneos. Para muchas especies de peces, la estabilidad del entorno es de suma importancia. Los cambios bruscos de temperatura causan estrés, afectan el crecimiento y pueden aumentar el riesgo de enfermedades. Por lo tanto, la constancia de las condiciones resultó ser un factor no menos importante que la propia composición química del agua. Pero junto con las ventajas, aparecieron nuevas complicaciones. La mineralización del agua exigía un control constante. Algunas sustancias estaban presentes en concentraciones seguras. Otras había que monitorearlas prácticamente sin parar. Cualquier error en los cálculos podía ocasionar pérdidas graves. Mientras más grandes se hacían las granjas, más alto era el precio de semejantes fallos. Poco a poco, alrededor de las piscinas comenzó a formarse toda una infraestructura tecnológica. Aparecieron sistemas de monitoreo, sensores automáticos, estaciones de bombeo y equipos para la purificación del agua. El piscicultor moderno se parecía cada vez menos a una persona con una caña de pescar junto a un estanque. En muchos casos, su trabajo era más cercano a la gestión de una instalación industrial compleja. Se le prestaba especial atención al contenido de oxígeno. Los peces lo consumen constantemente, y con temperaturas del agua altas. Mantener el equilibrio necesario se vuelve más difícil. Por lo tanto, los compresores y los sistemas de aireación funcionaban prácticamente sin parar. De su fiabilidad dependían demasiadas cosas. Bastaba una falla grave para que las consecuencias se notaran en apenas unas pocas horas. Si uno se acerca a una granja de este tipo temprano en la mañana, la primera impresión es bastante inusual. Sobre las piscinas flota una ligera bruma, se oye el ruido constante de los equipos, y alrededor se extiende un paisaje árido, en el que casi no hay señales de vida. El contraste entre la instalación tecnológica y el desierto circundante es especialmente extraño. Parece como si estos dos mundos no deberían coexistir en absoluto. Pero es precisamente esta imagen la que poco a poco se ha vuelto común en ciertas zonas del Negev. Conforme se acumulaba experiencia, los especialistas entendían cada vez mejor qué especies de peces eran adecuadas para dichas condiciones. Algunas mostraban buenos resultados en las primeras etapas, pero resultaban ser demasiado sensibles a los cambios del entorno. Otras crecían más despacio, pero a cambio, toleraban mejor las fluctuaciones en los parámetros del agua. Cada granja, de hecho, recopilaba sus propias estadísticas, comparando los resultados temporada tras temporada.
Con el tiempo, el conjunto de las especies más adecuadas se fue haciendo cada vez más claro. Ciertas especies marinas despertaban un interés especial. A primera vista, la idea en sí sonaba paradójica. Los peces de mar generalmente se asocian con la costa, los puertos y las bahías de agua salada. Sin embargo, el agua mineralizada de acuíferos subterráneos profundos creaba en algunos casos condiciones similares a aquellas a las que estas especies estaban adaptadas en la naturaleza. Para muchos observadores, fue precisamente este aspecto el que se convirtió en el más inesperado de toda la historia. Poco a poco, los ingenieros comenzaron a entender que no estaban trabajando simplemente con estanques y peces. Se encontraron frente a un sistema en el que casi cada parámetro influía en el resultado final. La velocidad de circulación del agua, la densidad de siembra de los peces, el régimen de suministro de oxígeno, el horario de alimentación y docenas de otros factores estaban interconectados. Un cambio en un solo elemento a menudo se reflejaba en el funcionamiento de toda la granja. Es interesante que, por esos mismos años, otras regiones áridas del mundo también intentaban resolver problemas similares. En algunos lugares construían nuevos canales, en otros buscaban fuentes adicionales de agua dulce, y en otros más experimentaban con embalses artificiales. Pero en el Negev, el camino resultó ser un poco diferente. Aquí, la atención principal no se centró en la búsqueda de nuevos volúmenes de agua, sino en el uso más eficiente posible de los recursos ya existentes. Este enfoque requería una mentalidad completamente diferente. En lugar de preguntarse dónde conseguir más agua, la pregunta que surgía con más frecuencia era otra: ¿cómo sacar el máximo provecho de cada metro cúbico que ya estaba a disposición de la explotación? Fue precisamente esta lógica la que poco a poco comenzó a influir en el desarrollo futuro de las granjas piscícolas y preparó el terreno para la siguiente etapa importante. Con el tiempo, a los dueños de las explotaciones se les presentó un nuevo desafío. Incluso si los peces crecían con éxito, surgía la pregunta de qué hacer con el agua después de completar el ciclo de cultivo. Simplemente desecharla significaba perder un recurso valioso, especialmente en una región donde el valor del agua no solo se mide en dinero, sino también en los enormes esfuerzos necesarios para obtenerla. Es justo aquí donde la historia de las granjas piscícolas empieza a ir más allá de la piscicultura convencional. Resultó que, después de usarse en los estanques, el agua no necesariamente se volvía inútil. Conserva sustancias que, con un enfoque adecuado, pueden seguir utilizándose. Lo que en un proceso parece un desecho, en otro puede convertirse en un recurso. Algunas explotaciones comenzaron a combinar la piscicultura con el cultivo de productos agrícolas. El agua de los estanques se reutilizaba, ayudando a proporcionar a las plantas humedad y parte de los nutrientes necesarios. Este enfoque permitía obtener un beneficio adicional sin aumentar el consumo de recursos hídricos. Poco a poco, esquemas similares empezaron a considerarse como una de las áreas de desarrollo más prometedoras. Se formaba una especie de cadena en la que un proceso continuaba al otro. Primero, el agua participaba en la cría de peces. Luego, se utilizaba para resolver tareas adicionales. Gracias a esto, cada extracción de agua de un pozo profundo aportaba más beneficios que en el esquema tradicional. Para una región árida, una eficiencia de este tipo tenía una importancia enorme. A simple vista, estas soluciones pueden parecer detalles técnicos. Sin embargo, es precisamente en detalles como estos donde a menudo se basa la viabilidad de un proyecto. Una única solución de ingeniería exitosa rara vez cambia la situación por sí sola. Resulta mucho más importante la combinación de decenas de pequeñas mejoras que, gradualmente, hacen que el sistema sea más confiable, más barato y más sostenible. Con cada año que pasaba, las granjas se volvían cada vez más tecnológicas. Mejoraban los sistemas de filtración, se perfeccionaban los métodos de control de la calidad del agua y se reducían las pérdidas de energía. Muchos procesos que antes requerían la participación constante de una persona se fueron automatizando poco a poco. Esto permitía no solo aumentar la eficiencia, sino también reaccionar más rápidamente a posibles problemas. A su vez, el propio desierto no dejaba de recordar sus peculiaridades.
Las tormentas de arena podían dejar fuera de servicio los equipos. Las altas temperaturas aumentaban la carga en las bombas y los sistemas de enfriamiento. Cualquier avería exigía una acción rápida, porque los organismos vivos no pueden esperar varios días a que se complete una reparación. Por esta razón, la fiabilidad de la maquinaria se convirtió gradualmente en uno de los factores clave del éxito. También surgieron bastantes dificultades durante las primeras etapas de operación. Algunos materiales se desgastaban más rápido de lo previsto, debido a la composición del agua. Ciertas soluciones técnicas funcionaban bien en la teoría, pero mostraban resultados completamente distintos en condiciones reales. Por eso, una parte importante de la experiencia acumulada no provino de los éxitos, sino de la corrección de errores. Al leer los informes de distintos años, se hace evidente lo raro que era que el desarrollo ocurriera según un plan preestablecido. Con frecuencia, los investigadores tenían que reconsiderar sus propias suposiciones. A veces, un problema surgía donde nadie esperaba encontrarlo. Otras veces, por el contrario, factores potencialmente peligrosos resultaban ser menos serios de lo que se había supuesto inicialmente. Fue así como se fue formando gradualmente la base de conocimientos prácticos. Por esta razón, las granjas modernas se ven mucho más consolidadas que sus primeras predecesoras. Detrás de cada procedimiento optimizado hay años de observaciones, cálculos y experimentos. Muchas soluciones que hoy parecen obvias, en su momento tuvieron que buscarse literalmente a prueba y error. Fue precisamente este camino el que permitió convertir una idea inusual en un sistema funcional. Para ese entonces, las granjas ya habían dejado de ser un experimento de laboratorio. Ahora se enfrentaban a un desafío diferente. Criar peces es mucho más fácil que venderlos en el mercado a un precio competitivo. Al cliente no le interesa lo inusuales que hayan sido las condiciones de cría. Le interesan la calidad del producto, su costo y la estabilidad de los suministros. Por lo tanto, los dueños de las granjas tuvieron que pensar no solo en biología e ingeniería, sino también en logística. A primera vista, transportar pescado desde el desierto parece una nimiedad en comparación con extraer agua de acuíferos subterráneos profundos. Sin embargo, es precisamente en estas etapas donde a menudo surgen gastos inesperados. El producto debe entregarse rápidamente a los procesadores, manteniendo la cadena de frío y evitando demoras. Cuanto más lejos se encuentre la granja de las principales rutas de transporte, más crucial se vuelve la organización de toda la cadena de suministro. El clima presentaba dificultades adicionales. En verano, la temperatura del aire en algunas zonas del Negev alcanza niveles en los que cualquier equipo comienza a funcionar bajo una carga mayor. Las bombas, los compresores y los sistemas de control deben operar de forma casi continua. Si en una granja convencional algunos problemas pueden posponerse para el día siguiente, en la piscicultura esa opción a menudo simplemente no existe. El funcionamiento del equipo responsable del suministro de oxígeno seguía siendo especialmente crítico. Los peces pueden tolerar muchos cambios en las condiciones mucho mejor que una disminución drástica del contenido de oxígeno en el agua. Por lo tanto, incluso las fallas breves requerían una intervención inmediata. Por esta razón, muchas granjas fueron adquiriendo gradualmente sistemas de energía de respaldo y mecanismos de protección adicionales. Con el tiempo, quedó claro que el principal activo de estas granjas no se encontraba en los estanques, ni siquiera en los pozos. El recurso más valioso resultó ser la experiencia acumulada. Se puede perforar un pozo nuevo. Se puede comprar equipo nuevo. Pero el conocimiento sobre cómo se comporta todo el sistema en las condiciones reales del desierto es imposible de obtener sin muchos años de trabajo práctico. Pero incluso cuando la tecnología comenzó a funcionar, surgió una nueva pregunta. Habían aprendido a criar peces. Ahora tenían que venderlos. Y aquí los dueños de las granjas se encontraron con un problema inesperado. Muchos compradores simplemente no creían que el pescado realmente hubiera crecido en el desierto. Para la gente sonaba tan inusual que tenían que explicar literalmente el origen del producto. El escepticismo no solo surgía entre los compradores.
Algunos especialistas también veían los proyectos con recelo. Sobre el papel, todo se veía muy bien. Pero una cosa es mostrar un resultado en el transcurso de un año y otra muy distinta es mantener la producción durante décadas. Por eso, las primeras granjas estaban, de hecho, bajo observación constante. Muchos esperaban el momento en que el sistema mostrara sus puntos débiles. Pero lo más insólito no fue ni siquiera la cría de peces. En algunas zonas del Negev, el agua subterránea contiene tanta sal que su composición es más parecida a la del agua de mar que a la del agua dulce común. Precisamente por eso, algunas explotaciones pudieron criar especies que la gente estaba acostumbrada a asociar exclusivamente con la costa. De hecho, parte de los peces pasaban toda su vida a cientos de kilómetros del mar, sin haberlo visto ni una sola vez. Pocos saben que, paralelamente a las granjas de peces, en el Negev surgió otra industria. Se trata de la cría de peces ornamentales de acuario para la exportación. Los mismos pozos, la misma agua mineralizada, pero un mercado completamente diferente. Guppies, peces espada, cíclidos y decenas de especies exóticas crecen en piscinas al aire libre. Luego, los peces se envían por avión a las tiendas de mascotas de Europa. Para muchas explotaciones, esta industria de nicho resultó ser más interesante que la venta de pescado para el consumo, ya que los peces ornamentales se venden por unidad y su valor es incomparablemente mayor que su peso. La relación de las granjas con las aves se convirtió en una historia aparte, casi sin conexión con el tema del agua. Las piscinas al aire libre, en medio del desierto, se volvieron una fuente excepcional de presas fáciles para los cormoranes, garzas y pelícanos migratorios. Estas aves hacen una parada sobre el Negev, en su ruta de África a Europa. Para las granjas, esto se ha convertido en una guerra constante, con redes sobre las piscinas, ahuyentadores acústicos y personal de guardia al amanecer. Los ornitólogos veían la misma situación de otra manera. Las granjas habían creado accidentalmente abrevaderos artificiales, donde antes las aves físicamente no tenían dónde detenerse. Parte de las rutas migratorias comenzaron a desviarse precisamente por esta razón. Una línea de desarrollo aparte está relacionada con la genética. Tras varias generaciones de cría en agua salada, los especialistas notaron que los alevines de las líneas de peces locales toleraban la mineralización notablemente mejor que los ejemplares recién traídos de la costa. Esto llevó a la idea de una selección dirigida, seleccionar para la cría no solo a los peces grandes y sanos, sino a aquellos cuya descendencia se adaptara consistentemente mejor a la composición del agua de ese pozo en particular. Así fue como una parte de las granjas desarrollaron sus propias líneas de peces, en esencia, criadas en casa. Un pez así no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Las enfermedades eran un tema que las granjas preferían no sacar a la luz pública. Un estanque cerrado con una alta densidad de peces es el ambiente ideal para la rápida propagación de una infección. Un solo patógeno introducido es capaz de aniquilar una granja en cuestión de días. Por eso, con el tiempo, se establecieron protocolos de bioseguridad muy estrictos. Cuarentena para los nuevos lotes de alevines, ropa y calzado exclusivos para cada estanque, y la prohibición de mover equipo entre secciones. Para alguien de afuera, una disciplina así parece excesiva, pero es precisamente lo que distingue a una granja que lleva una década funcionando, de una que cerró después del primer brote. El sol, el principal enemigo del desierto en verano, con el tiempo se convirtió también en su recurso. Una parte de las granjas se pasó a los paneles solares para alimentar las bombas y los compresores. No se trataba de ecología, sino de un simple cálculo. El combustible diésel tenía que traerse de muy lejos, mientras que en el Negev el sol abunda durante todo el año. El resultado fue una estampa casi irónica. El equipo que salva a los peces del sobrecalentamiento del agua se alimenta de la energía del mismísimo sol que calienta esa agua. La competencia por el agua subterránea, con el tiempo, dio lugar a un lado menos agradable de la historia. Los pozos que abastecen las granjas piscícolas también los necesitaban los agricultores que cultivaban dátiles y verduras.
y las comunidades beduinas del sur del país. La distribución de las cuotas para la extracción de agua se convertía periódicamente en una fuente de tensión entre los diferentes grupos de usuarios de un mismo recurso limitado. En este sentido, las granjas piscícolas no fueron un éxito técnico aislado. Se integraron en una disputa ya existente y no siempre pacífica sobre a quién le correspondía qué cantidad de agua. La cosa dio un giro inesperado cuando se hizo evidente que el principal producto de exportación de Israel en este campo no era el pescado en sí, sino el conocimiento acumulado. Las empresas, que surgieron de la experiencia de las granjas del Negev, comenzaron a vender tecnologías listas para usar de sistemas de recirculación cerrados en el extranjero, a países del Golfo Pérsico, al sudeste asiático e incluso a Norteamérica. Resultó ser un caso poco común, en el que décadas de prueba y error en un pedazo específico del desierto se convirtieron en un producto hecho y derecho. Uno que se puede empaquetar y vender completo, junto con los ingenieros, los planos y las estadísticas de fallas de equipos recopiladas durante muchos años. El cambio climático le metió su propia mano a este panorama. El aumento de las temperaturas promedio incrementó la carga sobre los sistemas de refrigeración e hizo que los meses de verano fueran aún más riesgosos para los equipos. Al mismo tiempo, para varias especies de peces que prefieren el calor, el calentamiento del agua subterránea resultó ser más bien una bendición, acelerando su crecimiento y acortando el ciclo de producción. Las explotaciones agrícolas que hasta hace poco luchaban contra el calor como si fuera un mal absoluto, poco a poco han aprendido a aprovechar algunos de sus aspectos a su favor. También es curioso cómo ha cambiado la actitud de las compañías de seguros y los bancos hacia proyectos de este tipo. Al principio, ninguna institución financiera entendía cómo evaluar los riesgos de una explotación así. Y es que depende al mismo tiempo de la estabilidad de un antiguo acuífero, de la velocidad de corrosión de las tuberías en agua salada y de los caprichos de las aves migratorias. Con el paso de los años, surgieron metodologías de evaluación especializadas precisamente para la acuicultura desértica, desarrolladas a partir de estadísticas de muchos años sobre accidentes y siniestros, específicamente en el Negev. La propia industria creó, de hecho, su propio lenguaje financiero para describir sus riesgos. Hoy en día, si juntamos los peces ornamentales, las granjas, la exportación de tecnología y los proyectos agrícolas secundarios con agua reutilizada, obtenemos una parte considerable de la economía de toda una región. Hace medio siglo, esta región era considerada prácticamente sin vida. El desierto no ha dejado de ser un desierto, el calor no ha disminuido y el agua no ha aumentado. Simplemente, a lo largo de décadas de trabajo persistente, y no siempre exitoso, se aprendió a sacar provecho de un recurso que parecía inútil, un beneficio en el que hace medio siglo nadie siquiera había pensado. Y quizás lo más inesperado de esta historia es que no tiene fin. Cada año se suma una nueva especie de pez, una nueva línea de cría selectiva, un nuevo país a donde llega el equipo israelí. El desierto del Negev no se ha convertido en un mar, y no tiene intenciones de hacerlo. Pero ha aprendido a vivir como si bajo su arena fluyera algo mucho más valioso de lo que parece a primera vista.